Tres actitudes ante el crucificado. Creo que el título está claro, pero de todos modos quiero definir la palabra actitud. Cuando hablamos de actitud, hablamos de una postura. Cuando hablamos de actitud, hablamos de una disposición. Y aquella tarde en la que Cristo murió, aquella tarde en la que fue injustamente por el ser humano vilipendiado, maltrecho, insultado, herido, aquella tarde triste en que la humanidad se arrojó contra él y las potestades satánicas hicieron todo lo que quisieron hacer. Sin embargo, me adelanto a decirles lo que más adelante está escrito. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchos seres humanos triunfan viviendo, muchos seres humanos triunfan guerreando, pero nuestro Señor triunfó callando y llegando al suplicio, sin emitir palabra en defensa propia. Dice la palabra de Dios que no abrió su boca, quien cuando le maldecían no contestaba con maldición. Así que es interesante tratar de cuáles fueron esas tres actitudes ante el crucificado. Son muchos los aspectos de la crucifixión de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero quiero que vayamos primeramente para descubrir cuál fue la primera actitud en aquella tarde. Quiero mencionar la actitud con estas tres palabras, y son palabras dolorosas, hermanos y amigos. Son palabras tristes. Muchos se burlaron. Muchos se burlaron. Y quiero que comencemos abriendo la Biblia en el libro de los Salmos, porque estas evidencias de burla estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Son evidencias de las profecías del Antiguo Testamento. Así que si tienen una Biblia allí donde están escuchando, busquen en sus Biblias Salmo 22, por favor. Vamos a basarnos totalmente en las Escrituras. Salmo 22. Del Salmo 22 leeremos 7 al 8. Repito la primera actitud, muchos se burlaron. Voy a intentar hacerle justicia a cómo se deben leer estos textos. Dice el Salmo 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué tremenda burla. El Señor da testimonio porque ahí está hablando proféticamente el Señor. Tomen en cuenta una cosa, cuando estoy leyendo el Salmo 22, estoy leyendo una profecía dada mil años antes de nacer Cristo. Vean por favor lo impactante que es la profecía. 1000 años antes de Cristo fue escrito el libro de los Salmos. Y este salmo en donde estoy, que es el Salmo 22, es un salmo que se llama Salmo Mesiánico. Es decir, que emite profecías acerca del Mesías. Y el Mesías es el Cristo, y el Cristo es el designado, es el señalado por Dios,
es a quien Dios le dijo: tú irás, tú eres el enviado, tú salvarás a la humanidad. Pero salvarla requiere el sacrificio total, una entrega total. Qué impactante es esta profecía, la voy a repetir. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, esto me habla de muecas groseras, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero si buscamos el Salmo 69, en los versículos 11 en adelante, unos 2 o 3 textos, ahí vamos a encontrar estas palabras que van directas de mi Biblia. Salmo 69, versículos, desde el 10 vamos a leer, 69, 10 al 12. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbios. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y escuchen esto, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Otra revisión bíblica dice: y me zaherían en sus canciones los borrachos. Así dice otra versión bíblica. Pero hay una palabra que no entendemos muy bien, y es la palabra zaherir. Y zaherir el diccionario lo define como decir o hablar algo humillante, decir o hablar algo humillante contra alguien. Otros lo traducen como reproches groseros. Por eso dice la Biblia que Dios da la sabiduría y sin reproche, o sea, y no zahiere, dice. Y aquí dice: me zaherían en sus canciones los borrachos. Esto habla de las burlas que el Señor experimentó en la cruz del Calvario en aquella tarde. Pero no solo el Salmo 22 y no solo el Salmo 69, 11 y 12, sino el versículo 20 del Salmo 69, si lo quieren ver, el versículo 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Saben de qué está hablando respecto a la burla de los hombres cuando Cristo estaba en la cruz? Que nadie vino en su defensa, que no tuvo ningún apoyo sentimental ni moral estando en la cruz de parte de la muchedumbre que estaba a su alrededor. Pero no para allí la evidencia del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 50. Por favor, busquen los que tienen en sus hogares una Biblia, Isaías capítulo 50. Ya se está acercando más porque Isaías escribió su profecía 750 años antes de Cristo. Ya estamos 250 años más cerca, pero todavía está hablando de la actitud de burla. Miren lo que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué texto? Déjeme leerlo otra vez. Léalo conmigo ahí en su lugar. Di mi cuerpo a los heridores, o sea, no me opuse. Di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me mesaban la barba. La palabra mesar significa arrancar pelos de cuajo con la mano, arrancar a tirones la barba. Y eso fue lo que le hicieron como parte de las heridas y las burlas. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Los esputos son salivazos a lo lejos, o parándose a 1 o a 2 metros le escupían. Y la palabra injuria quiere decir herir con las palabras. Qué interesante que en el idioma inglés la palabra injure significa causar heridas a una persona, heridas gritándole y lastimando su alma y sajando su cuerpo con navaja o con lo que fuera. Aquí nos está hablando del momento crucial de la burla en el Salmo, en Isaías capítulo 50, versículo 6. Y el 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Me encanta esta porción cuando dice Cristo en la profecía, puse mi rostro como un pedernal. Yo soy de los predicadores que creen que en la cruz del Calvario el rostro de Cristo no pedía compasión, no le pedía de favor a la gente que lo dejaran de molestar, no les pedía compasión, sencillamente estaba planeada su muerte y Él la estaba dando voluntariamente y con vigor y con valor. Así que dice que puso su rostro firme como un pedernal, y un pedernal es agudo, es fuerte, es frío, es corrugado, es decidido. Bendito sea Dios por un Cristo valiente, por un Cristo que dio su sangre y dio su vida en viva carne, derramando todo su ser en 6 terribles horas en la cruz. Yo te animo a que en tu corazón te unas conmigo con un fuerte amén por lo que Cristo está haciendo, a pesar de estar en medio de las burlas. Pero hay un texto más, en el mismo Isaías, pero ahora el capítulo 53, mi texto favorito de toda la Biblia, mi capítulo favorito de toda la Biblia, mi texto favorito es Apocalipsis 3:20, donde el Mesías viene al corazón de todo aquel que le recibe. Pero este es mi capítulo favorito. Dice Isaías 53, un versículo, el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Voy a leerlo otra vez, pero ahora léalo con su corazón y pregúntese cómo ha sido su actitud y la mía respecto a Cristo en toda nuestra vida. Dice, despreciado. ¿Cuántas palabras cambian cuando se les agrega el prefijo des? Cuando se dice animado y se le pone el prefijo des, cambia totalmente. Desanimado. Cuando se le llama el apreciado de las naciones a Cristo y cuando se le antepone el prefijo des, se convierte en el despreciado, que a propósito quiere decir a quien se le quita el precio. Lo trataron como si no valiera, es lo que quiere decir. Siéntalo como yo estoy tratando de sentirlo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. O sea, los que sabían que era inocente se hacían a un lado y daban lugar para que los acusadores hicieran lo que quisieran con él. Luego dice,
fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esto es Isaías 53:3. Pero hay evidencias en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos por favor a Mateo 27. Mateo 27. Comparta su Biblia si tiene una Biblia abierta ahí donde me esté escuchando. Mateo capítulo 27, por favor. Vamos a leer primero el versículo 29. Evidencias en el Nuevo Testamento. ¿Evidencias de qué? De la primera actitud, de que muchos se burlaron. Mateo 27, versículo 29. Lo voy a leer. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. A veces leemos una porción y se nos escapa alguna verdad. Estoy seguro que se nos escapó una aquí. Vamos a leerlo de nuevo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Noten, le hundieron una corona tejida de espinas. Encajaron, yo no sé, para que se quedara quieta la corona sin moverse. La hundieron en su cuero cabelludo. Fue donde empezó a chorrear gran cantidad de líquido rojo de su bendita sangre. Y dice que le pusieron una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña que le habían puesto en la mano, la vara, y le golpeaban en la cabeza. ¿Notó eso? Golpeaban sobre la corona, de modo que las espinas se internaban más en su cuero cabelludo y el sangrado era más profuso. Después de haberle escarnecido, y esa palabra escarnecido viene de escarnio, y escarnio es burla humillante y despreciativa. Salto hasta el versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Escuchen lo que gritaban, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es digno que lo leamos otra vez, escúchenlo. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, noten eso, no eres hijo de Dios, sino si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No sabían lo que decían, no sabían lo que hablaban. Escúcheme usted, en cualquier lugar en donde está, aquí en este país o en otro país, en esta ciudad de Querétaro o en otra ciudad de México, donde esté, nos ha llegado noticias de muchas personas que estaban escuchando los temas estos días. Escúcheme bien, fíjese lo que dice: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz. No sabían lo que hablaban. ¿Saben por qué? Les pregunto, aunque no voy a escuchar respuestas a lo lejano, pero Cristo, si hubiera querido, si hubiera bajado de la cruz,
Si hubiera querido, hubiera acabado con todos sus opositores. Pero entonces dice en otra parte de la Biblia, ¿cómo entonces se cumplirían las profecías? Él se quedó en la cruz y los que decían desciende de la cruz no sabían lo que hablaban porque estaban diciendo no termines el sacrificio. Y eso hubiera significado el infierno eterno para ellos. Quiero que sepan que desde que Cristo murió, todos los que estaban allí, que gritaron hasta el día de su muerte, tuvieron oportunidad de arrepentirse y de ser perdonados. Y algunos de ellos, como vamos a ver por lo menos un caso, se arrepintió esa misma tarde y esa misma tarde entró en la gloria. Y otro de ellos recibió la promesa de salvación. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, ¡ay de nosotros! Bendito sea el Señor por un Cristo que se quedó en la cruz las 6 horas hasta expirar y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Glorioso nombre del Señor Jesucristo. Versículo 40 de Mateo 27. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, escuche otra vez, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Otros gritaban: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y esto da testimonio de la historia, de esa parte de la historia de los 2 ladrones, en donde nos vamos a detener un momento. Otros gritaban, dice la Biblia, que meneaban la cabeza con gesto de burla, como diciéndole: por fin has caído, de poco te han valido los milagros que hacías. ¿Saben por qué le gritaron: tú que derribas el templo? Este vasto y fuerte edificio, se referían a cuando él hablaba de su cuerpo, pero nunca le entendían. Prácticamente él se los llegó a decir: ¿por qué no creéis en mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les decía. Este vasto y fuerte edificio, y le estaban gritando: prueba tus fuerzas para desclavarte y descender de la cruz, salvándote a ti mismo. Si tanto es el poder de que te jactabas, ejercítalo ahora. Pues este es el tiempo oportuno para demostrar tus fuerzas. Otra vez, no sabían lo que hablaban. Si él se hubiera bajado, pobre de nosotros. Si eres hijo de Dios, ¿notaron la frase? Si eres hijo de Dios, en lugar de decir, sí, eres hijo de Dios. ¿Saben que estos son los mismos términos del diablo? ¿Recuerdan las tentaciones de Cristo en el desierto por el diablo en persona? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo de este pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará, está escrito, para que te guarden. Satanás siempre le dirá a Cristo: si eres hijo de Dios, y siempre te dirá a ti: si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios. Cada vez que escuches esas palabras dentro de tu mente y de tu corazón, respóndele: sí lo soy por la gracia de Dios y por su sangre vertida en la cruz. Y verás cómo corre, porque Satanás, entre otras maneras de ser, es cobarde.
dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esta gente no sabía lo que hablaba. Los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos le echaban en cara que no podía salvarse a sí mismo. Le echaban en cara hacerse rey de Israel, pero si no había cruz, no habría Cristo, y si no hay Cristo, no hay triunfo. Quienes quieran reinar con Él han de estar dispuestos a sufrir con Él, porque Cristo y su cruz están juntamente clavados en este mundo. Otros gritaban: descienda ahora de la cruz. ¿Y qué prometían? Y creeremos en ti. El encuentro con Dios solo puede realizarse en los términos que el mismo Dios propone. El encuentro con Dios, amigo que me escuchas, la salvación no está en lo que tú piensas, haciendo buenas obras, perteneciendo a una iglesia, bautizándote de cierta forma, dando ciertas cosas. La salvación no depende en tus términos o los míos. Depende en los términos que Dios lo ha planeado, y la salvación es por gracia. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otros gritaban: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Querían con esto aterrorizarle. Y luego se repite la frase: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Oyó esa parte? Otra vez. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Yo les quiero preguntar a los cientos de personas que están escuchando este tema esta tarde. Yo les quiero preguntar: ¿encuentran ustedes algunos gritos de la gente abajo de las tres cruces, ofendiendo y burlándose de los dos ladrones? Qué interesante. Esto se llama un misterio. Nadie se burlaba de los ladrones. Lo único que había que los acusaba era una lista de maldades que habían hecho, que estaba en la parte de arriba de la cruz de cada uno de los dos ladrones que fueron clavados, crucificados al lado izquierdo y derecho de Jesucristo. Pero todas las ofensas iban hacia Cristo, todas las burlas, todos los escupitajos, todas las muecas. Este es un misterio. Déjame decirte algo: nadie se burlaba de ellos, porque Satanás estaba en acción. Al contrario, los ladrones se unieron a las burlas desde sus cruces, con excepción de uno que después se arrepintió y pidió perdón. Al menos los dos al principio se burlaban. Y así pasa hoy. Escúchame: nadie ataca ni se burla cuando la gente actúa fuera de los límites de lo establecido. Cuando alguien se emborracha, lo celebran. Cuando alguien cuenta sus éxitos sexuales ilícitos, se ríen sus amigos y los admiran. Cuando alguien practica la drogadicción, los demás congenian con él y los aplauden y los admiran de entrarle a todo tipo de drogas. Pero si usted se hace cristiano, pero si usted lee la Biblia, y si usted ora en voz alta, y si vive diferente, le burlan y le rechazan. Eso se llama un misterio. Y por eso la Biblia nos habla de la persecución que viene cuando una persona de verdad cree en el Señor Jesucristo. Ahora pregunto: ¿hay evidencias actualmente de que las burlas siguen? Hay persecución abierta y sutil. Los apóstoles en sus escritos advirtieron, dijo Pablo en 2 Timoteo 3:12, no lo busquen. Y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución.
Y dice el apóstol Pedro que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Así que muchos se burlaron. Pero algunos lo compadecieron. No estoy aplaudiéndoles, pero algunos lo compadecieron. Fue la otra actitud, la penúltima actitud. Lucas 23, 27 al 31. Voy a abreviar tiempo de no leer tanto, nada más quiero leer una parte. Las mujeres de Jerusalén lloraban y hacían lamentación por él. ¿Se acuerdan? Cuando él cargaba su cruz. Las mujeres lloraban, un grupo de mujeres piadosas lloraban y hacían lamentación por él. Esto está en Lucas 23. Cuidado con las emociones. El apóstol Pedro, cuando Cristo les dijo a los apóstoles antes de su muerte que era necesario ir a Jerusalén y que sería aprehendido y crucificado, ¿recuerdan cómo reaccionó Pedro? Señor, ten compasión de ti, le dijo. En ninguna manera esto te acontezca. Algunos lo compadecieron. Esa no es la actitud tampoco correcta. Esa no es la manera de ver la cruz. El Señor Jesucristo enfrentó la cruz con valentía. Dice en Lucas 9:51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Saben lo que eso significa? Que cuando llega el momento de hacer el último viaje a Jerusalén de su vida, la última entrada triunfal, pero ahora no sobre un pollino y recibiendo adornos que se tiraban de los verdaderos creyentes, que arrancaban algunas plantas y las lanzaban a su paso, la entrada triunfal. Ahora no hay eso. Ahora va cargando una cruz, va traspicando va sangrando ya, y tienen que obligar a un norafricano llamado Simón Cireneo que lo ayude un tramo con la cruz a cuestas. Ahora va enfrentando con valentía, pero van llorando algunas mujeres, y dice que afirmó su rostro, y eso nos habla de un rostro varonil, de un rostro que sabe a lo que vino. Hermanos y amigos, la muerte de Cristo fue planeada desde antes de la fundación del mundo. El Señor buscó una vida que se diera en la cruz del Calvario, un ser celestial que bajara voluntariamente, y nadie respondió al llamado. Dice el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículo 18, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios el Padre pidió que alguien que quisiera dar su vida por el mundo y dio los requisitos, todos callaron, excepto el que estaba a la derecha del Padre, que se puso en pie, se quitó la corona de gobierno universal, se quitó la ropa magistral de gloria, dejó la silla divina, dejó el canto de los ángeles, se vistió de humano, nació como un niño cualquiera nace físicamente, excepto que nació virginalmente. Creció con una vida perfecta. Él les dijo a todos sus oyentes, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y fue a la cruz y resucitó al tercer día. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. ¿Podemos decir amén en nuestros corazones? Solo Cristo es el mediador, pero esta gente solo lo compadeció, incluyendo sus apóstoles. Lo quisieron ayudar con una bebida estupefaciente compuesta con mirra,
Rechazó la bebida porque era estupefaciente, era como una droga. Porque él dijo, puse mi rostro como un pedernal. Estuvo trabajando desde la cruz, colocando a su madre al cuidado de Juan y Juan al cuidado de su madre. Pero hoy así se ha enseñado al mundo a tener un supuesto Cristo contemplativo, una imagen a quien puedan estar viendo. Pero quiero decirles que el sacrificio de Cristo no se repite. El único Jesucristo vivo, el único Jesucristo viviente, el único Jesucristo que voluntariamente dio su vida, ya murió, ya fue sepultado y ya resucitó de entre los muertos y vive para siempre jamás y vendrá a reinar a este mundo. Y yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿estás preparado para recibir el reino como Él lo va a recibir? Y con Él, ¿tienes a ese Cristo en tu corazón? Porque Él es ahora eterno, inmortal. Dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No se puede repetir el nacimiento, ni su muerte, ni su resurrección, pero sí se puede proclamar y recordar. Él murió no para que lo compadezcamos. No compadezcas a Jesús. Él murió por compasión a nosotros. Dice que cuando vio las multitudes como ovejas dispersas, las vio como ovejas que no tenían pastor. Muchos se burlaron, otros se compadecieron y finalmente la tercera actitud. Pero pocos creyeron en Él. Muchos se burlaron, otros se compadecieron, pero pocos creyeron en Él. Déjeme decirle algo que yo quiero que resuene en su mente y que lo tenga toda parte de esta noche y que medite. Gloria a Dios por los pocos. Gloria a Dios por los pocos. El Señor Jesucristo mismo, cuando estaba en su ministerio, dijo estas palabras: entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sea usted de los pocos. Si entre todos los 80 o 100 o 300 casas donde se está oyendo este tema o más, hay alguna persona que todavía no conoce a Cristo, que todavía no tiene certeza de salvación de su alma, que sabe muy bien que no ha tenido un encuentro con Cristo, recuerde estas palabras. Ábrale su corazón a Cristo esta noche. Recuerde lo que sufrió por usted. Recuerde que Él tomó todo lo que nos pertenecía tomar a nosotros. La cruz no era para Él porque Él no pecó. Los clavos no eran para sus manos porque Él no hizo lo malo. La corona de espinas no era para su cabeza, era para la mía y la de usted, porque nosotros sí lo ofendimos a Dios y pecamos en muchísimas formas. Seamos de los pocos que comprenden esto. Dice Cristo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Pocos creyeron en Él. El ladrón que se arrepintió después de haberse burlado, cuando oyó que su amigo no había entendido los mensajes que Cristo daba en las 7 palabras, reprendió así clavado, solo volteando a ver con dificultad a su amigo, y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Tú y yo sufrimos esto porque lo merecemos, pero y yo creo que apuntó con la barbilla, pero ningún mal hizo.
Y después que reconoció eso, se quedó viendo a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él fue de los pocos. A propósito, fue el último de los que recibió a Cristo en su ministerio terrenal del Señor. Fue el último, la última de las ovejas que recibió a Jesucristo. Y Cristo le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hubo alguien más, el que cargó su cruz, Simón, un norafricano, un hombre de color. Hay que decirlo porque es tan interesante lo que pasa hoy en el mundo, en ese campo. Pero aquel hombre a quien obligaron a que llevara la cruz, llegó a tener un hijo, que lo menciona Romanos capítulo 16. Dos hijos, Alejandro y Rufo, que fueron misioneros, por si usted no lo sabía. Ese hombre que cargó con la cruz de Cristo, ese día se convirtió. Lo prueba Romanos capítulo 16. Y ahí estuvo también Nicodemo presenciando la crucifixión. Aquel hombre que habló con Cristo de noche y a quien Cristo le habló del nuevo nacimiento. Y le dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Nicodemo llegó con José de Arimatea para pedir el cuerpo de Cristo, ahí se probó que Nicodemo comprendió lo que Cristo había hablado y llegó a ser salvo. El centurión que comandaba el cuerpo de soldados que clavaron a Cristo, cuando vio la oscuridad, las horas de oscuridad, cuando supo que el velo del templo se había rasgado en dos y cuando vino el terremoto, el centurión exclamó, escúchelo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Otro convertido, llevamos 3. ¿Qué cambio tuvo el centurión? Solo unas horas antes lo había burlado también y ahora pronunciaba esta confesión voluntaria de la fe cristiana. El mejor de sus discípulos no había podido decirlo mejor en ningún tiempo. Aquel dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este inconverso gritó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. De Pedro se aceptaba que dijera tales palabras porque habían sido enseñado por Cristo 3 años. Pero este hombre solo lo conoció 6 horas a Cristo y sin embargo transformó su vida. El centurión. Y otro centurión que se encontró con Cristo había dicho: di la palabra y mi criado sanará. Pocos creyeron en él. Yo le invito a que sea de los pocos. Quiero volver a decirle lo que dije hace rato y estamos terminando. Gloria a Dios por los pocos. Dijo Cristo: entrad por la puerta estrecha, porque angosta, amplio es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos la hallan. Esas mismas actitudes se pueden hacer hoy frente a Cristo. ¿Te burlarás de Cristo? Líbrete Dios de eso. ¿O solamente lo compadecerás? Pobre de Cristo. ¿O le abrirás tu corazón? ¿Qué crees hacer que es hacer lo correcto esta tarde? Pregúntate como Pilato: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Pero él fracasó, solo se lavó las manos. ¿Qué harás tú de Jesús llamado al Cristo? Quiero que sepas que el Cristo que murió en aquella tarde no permaneció ni en la cruz ni en el sepulcro. Resucitó al tercer día
se levantó inmortal por los siglos de los siglos y te quiere salvar. Quiere entrar a tu corazón. En el último libro de la Biblia, que no vamos a buscar, te lo quiero decir de memoria. En el último libro de la Biblia hay unas palabras que el Señor Jesucristo pronunció, que son las palabras que en lo personal rescataron mi vida de la condenación eterna. Y estas palabras fueron: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ese Jesús que murió aquella tarde, que no quedó sepulto, sino que resucitó al tercer día y vive para siempre jamás, está tocando allí en tu corazón. No solo no te burles de él, no solo no le compadezcas, sino ábrele tu corazón con aquellos pocos que creyeron en él. Aquellos pocos que creyeron en él avanzaron en sus vidas y luego rescataron a muchos. Déjale entrar en tu corazón. Te voy a sugerir una manera en la que puedes dejarle entrar a tu corazón si me estás oyendo y todavía no has aceptado a Cristo en tu alma. Solo dile 3 cosas, más o menos así, ya sea en este momento mismo o en tu casa más tarde, pero no lo dejes para mañana. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento voluntariamente de todos mis pecados. Creo que moriste por mis pecados y que los llevaste en la cruz. Te abro la puerta de mi corazón, recibiéndote como mi Salvador. Salva mi alma, cambia mi vida. Ven a mi corazón para siempre. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi vida. Y luego que acabes de orar, di amén. Y cree al Señor que Él te ha salvado, porque está escrito: de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sé de los pocos que crean en esta tarde. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque solo hemos hecho un breve recuerdo en memoria de aquel que dio su vida una tarde como hoy para salvarnos. Gracias por los que estamos oyendo este tema, que ya le hemos abierto el corazón. Gracias por si alguien hizo esta oración y aceptó la invitación de abrir su corazón a Cristo. Y yo te pido, Señor, que si hubo alguien que lo hizo, que de alguna manera nos lo haga saber, que nos mande decir a esta dirección: yo recibí a Cristo esta tarde en mi corazón, y que tu nombre sea bendecido, Señor. Gracias por todos los hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas y niños que han entrado en acción para llevar a cabo todos estos programas de enseñanzas y predicaciones a través de los medios que lo facilitan. Y bendice a todos los que han estado escuchando estas noches. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.